¿Te preocupa la comunicación con tus chiquitos? Pues hoy en Aprendo con la Novia de Villa tenemos este tema. Nicole, bienvenida. Hola. ¿Cómo podemos lograr una comunicación efectiva cuando papá o mamá hablan de una forma y el chiquito habla de otra? ¿Por qué es tan importante la comunicación efectiva? Bueno, primero gracias por la invitación. Yo quiero iniciar con la idea de que la comunicación es la base de toda relación humana. Nosotros nos comunicamos hasta sin hablar, con nuestros gestos, nuestra mirada, nuestro manejo corporal. Nuestro pensamiento interno también, Nicole. Nosotros nos comunicamos hasta en silencio y dice mucho de nosotros. Sí, ¿y por qué es tan importante manejar una comunicación? Y quiero que la gente lo sepa, con nuestros niños desde muy temprana edad. Bueno, mira, todo comienza desde pequeñitos. Hay etapas, tenemos 0 a 3 años, tenemos desde los 3 hasta los 6 años. Y hay que tomar en cuenta, primero 3 puntos, que hay un receptor, hay un emisor y también hay un mensaje que tenemos que comunicar. Entonces, sabiendo que somos los receptores, tenemos que ver a quién se los estamos comunicando. Y ese mensaje que tenemos que decir, ¿cómo es? Entonces, te puedo hablar de en las diferentes etapas, un niño que tiene 0 a 3 años. Sí. Tienes que buscar que tu niño haya tenido un contacto visual contigo. Y a veces queremos hablar con ellos, pero tenemos estaturas diferentes. Vamos a agacharnos al nivel del niño. Ellos no se pueden estirar, sí, pero sí nosotros podemos agacharnos a ellos. Entonces vamos a agacharnos, vamos a ir al nivel de él. No hay manera de que un niño o un ser humano te escuche y sepa de lo que estás hablando si no ha mirado o te ha hecho contacto visual. Entonces, con esos niños que son más pequeñitos, 0 a 3 años, el juego es súper importante, porque ahí tú captas la atención del niño por algo que es su interés y ahí tú expandes su atención porque está jugando. Quizás puedes explicar algo, mira, vamos a recoger los juguetes y a utilizar alguna estrategia para llevarlo ahí, ¿cierto? Sí, por medio del juego es súper importante porque ese es el interés del niño. El niño aprende jugando. Entonces el niño, por su lapso de tiempo en el que atiende pero se distrae, está viendo una hojita, por ejemplo. Entonces, en ese momento, tú, en vez de decirle, mira, caminas por acá, tú dices, ay, mira cómo el osito, en forma narrativa, mira cómo el osito se tira por el tobogán. Entonces, tú estás jugando, no es que le estás diciendo per se qué tiene que hacer, sino que por medio del juego, el niño ya está entendiendo. Hay un método que se llama, por Bandura, el psicólogo, el método vicario. Este método es por copiar, imitación. Claro, todo lo hace. Todos somos modelo. Entonces, sí, como nosotros nos comunicamos con ellos, ellos simplemente van a imitar. Por eso es tan importante a veces hacer esos juegos, esos cambios de roles, donde ellos se sienten que están haciéndolo de manera natural. ¿Qué pasa ya cuando los niños tienen a partir de los 4 años, que se comunican mejor, o hasta los 6 o 7? ¿Cómo podemos entonces mejorar en esa edad, que es un cuadro también importante? Bueno, con los niños que ya tienen a partir de 4 años hasta, por ejemplo, las reglas que se ponen en la casa. Siempre hay reglas en la casa, siempre hay límites para tener un orden y un control, para tener seguridad en nuestro hogar. Los niños pueden formar parte de esas reglas, no tienen que ser de todas. Pero el tú sentarte con tu niño y que él se sienta que él forma parte, es súper importante tomar en cuenta que ellos quieren sentirse que son parte del hogar, que tú tomas en cuenta sus necesidades, sus intereses cuando ellos hablan. Entonces, que te puedas sentar con ellos y hacer algunas de esas reglas con ellos, que ellos puedan decir, tú le puedas preguntar, que ellos puedan reflexionar. Funciona también la parte quizás explicativa. ¿Sabes por qué es importante que tú hagas tu cama cada día o que tú me ayudes algo, cualquier labor que los padres Sí, porque quieran, ya en esa edad de 4 años hasta los 6 años, ya tú puedes ampliar un poquito más el vocabulario del niño. Entonces puedes hablar con ellos y explicarles con más razones, pero siempre tomando en cuenta la parte concreta. Ellos tienen que ver ejemplos. No puedes dar una explicación sin haber dado un ejemplo o haber modelado. A veces me pasa que explicándole a los mismos niños, yo llego actuando, claro, y luego paro de repente y digo, ¿pasó algo ahí? ¿Hay algo mal? Y yo quiero escucharlos. Y los mismos niños dicen, sí, pasó esto, hiciste eso, y eso no se hace de esa manera. Exactamente. Entonces, los involucras para que reflexionen. Nosotros a veces no permitimos que los niños opinen. Haz esto, me parece un cuartel tu hogar. Por ejemplo, cuando llega la adolescencia, a veces hay que comunicar de una manera muy directa. Sí. Entonces, ¿cómo cambia la comunicación entre los padres y los niños entonces en esa época, en esa etapa? Como te comento, todo empieza de pequeño. Si en la figura de apego tú encuentras una persona en la que tú puedes dialogar y hablar, cuando ya tú seas más grande, así puedes tener hasta 7 años de edad, y tú llegas y dices, wow, me fue así en mi trabajo,
y le pides a tu niño que te dé una opinión de qué él podría hacer para mejorar hasta en su trabajo, cuando tú seas más grandecito tú vas a decir, pero si en otro momento mi papá, mi opinión era importante, entonces yo también le puedo preguntar a mi papá porque tenemos una comunicación bidireccional. A veces, y te voy a hacer una pregunta a ti. A ver. Cuando te comunicas con tus amigos, tú empiezas con preguntas, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Cómo estás? Una forma... ¿Y cómo te fue con tu amiguito? Y uno no tiene eso, uno se comunica distinto. Sí, de manera natural. Bidireccional. Es importante tener una comunicación bidireccional. ¿A qué me refiero con eso? Que si yo tengo alguna situación, yo creo que tú formes parte de eso. Los celulares. Estamos con el celular, el niño quiere captar nuestra atención. Estás haciendo algo de negocios y estás chateándole a una persona o estás en una llamada. Detente ese momento y dile, dame un momentico, yo te voy a prestar atención, pero déjame terminar. Pero tiene que estar pendiente, tiene que estar recordando. Y decírselo con la mirada. Es mirarlo de nuevo, porque Exacto, siempre el celular tiene constantes mensajes. Terminas ese mensajito que tú tenías ahí y ahí le rediriges, dime ahora, estoy listo. Pero paraste el celular y le diste la atención. Cuando ellos sean grandes, como tú me dices, ya jovencitos, mi papá me va a querer escuchar. Y esos intereses, esas conversaciones van a surgir, porque yo sé que mi papá busca saber qué me interesa. No es el interrogatorio, porque ahí hay información, ahí no hay conversación bidireccional. Ahí hay información, yo te pregunto y tú me das una información. Sí. Entonces estamos de verdad interesados en saber qué les interesa a nuestros hijos o queremos saber simplemente algunas informaciones de ellos. Ahora, bien importante lo que dices, ¿qué queremos saber o qué queremos decir? El humano por lo regular le encanta hablar e interactuar, pero la escucha atenta es sumamente importante para saber qué se va a decir. ¿Cómo podemos los padres y también enseñarle a nuestros hijos, yo hablo, tú me escuchas? ¿Cómo podemos lograrlo? Ahí fue como he comentado, los 3 puntos importantes, ese emisor y ese receptor. Yo comunico, tú me escuchas, pero somos modelos, somos guías. Entonces, desde que son pequeñitos, ese momento en el que el niño está constantemente tocándote, y mírame papá, y quiero que me escuches. Y a veces quizás no te dice, escúchame papá, sino que ese bebecito te toca y está jugando para que tú lo veas. Y tú estás usando el celular, o quizás está viendo la televisión, o te está poniendo el zapato. A veces en ese zapato lo puedes mirar y darle una sonrisa y le puedes señalar que estás amarrándote y tan pronto terminas, vuelves a donde él y lo miras. Es súper importante que desde pequeño eso se modele. Me interesa verte, me interesa escucharte. Entonces ya cuando el niño va creciendo, hay una comunicación de 2 vías. Sí. Me interesa, tenemos esa conversación de tú me escuchas, yo te escucho, hasta te puedo hacer preguntas. En el momento de corrección te digo, ¿qué tú crees que tú podrías hacer mejor? ¿Cómo podrías hacerlo? Pero ya han formado eso desde pequeño. Ahora sabemos que hay temas difíciles de tratar. Llega la muerte, la separación, incluso hasta temas sexuales. Cuando los niños nos expresan su curiosidad, los padres tiemblan. ¿Qué podemos hacer para mejorar ese vínculo y realmente transmitirle un mejor mensaje? Primero empezar con nuestra intención al comunicar el mensaje. O sea, que nosotros queremos comunicarles a los niños, pero saber que ellos son niños y que tienen curiosidad. Entonces, a veces cuando el niño presenta un tema que es difícil, nos asustamos. Y ahí no hay comunicación bidireccional. ¿Por qué? Porque cuando el niño nos comunica decimos, no, eso no, y no te atrevas, o no tenemos que hablar. Cortaste la comunicación ahí. Tú acabas de cortarla. No le estás permitiendo al niño reflexionar o sentir. Entonces es importante validar sus emociones, validar lo que siente. Es súper importante que él sienta que él puede simplemente ver cómo canalizar esa emoción y utilizar estrategias distintas. Entonces, tú quieres abrir la conversación con tu hijo. Tú quieres que el niño sea estable. Por lo tanto, el decirle esto, haz esto, o simplemente la vida es así, tan crudo, no. Tenemos que tener cuidado, validar sus emociones, dejarlo sentir y obviamente ya en un momento en el que esa conversación ha fluido y vemos su expresión facial, porque nosotros tenemos que ver cuando los niños nos presentan conversaciones así, cómo está su cuerpo, cómo están sus ojitos, qué nos puede decir. Entonces, yo puedo darte un tip que siempre me ha funcionado a mí. Escúchalos a ellos primero. Vamos a ver y cuéntame cómo tú te sientes con eso, dónde has escuchado sobre eso, siempre con una sonrisa, no serio, el tema es serio, porque es un tema importante, pero el adulto lo sabe y se lo deja adentro, no tenemos que pasárselo a ellos, pero sí
tener esa apertura de estar con una sonrisa. Muchas veces tú quieres averiguar algo de un chiquito tuyo y es serio, pero tú no vienes con la seriedad, tú vienes como relajando para que ni se dé cuenta, de que sepa que tú quieres saber algo específico para que no te coja temor. Entonces es eso, tener siempre desde pequeñito esa apertura de poder escucharlos, me interesa lo que tú quieres decir, me detengo a escucharte y luego entonces, ¿quieres saber lo que yo pienso? ¿Quieres saber qué pudiéramos hacer? ¿Tú quieres? Entonces eso le abre a él el interés, la curiosidad. Claro, ¿qué pasa ahora si las personas que nos están viendo, este mensaje le llegó tarde y ya tienen niños, adolescentes o niños con que ya no pueden comunicarse de manera efectiva, que ya hay conflictos, que ya el niño no respeta a sus padres o no se ha logrado ese vínculo de comunicación? ¿Qué podemos hacer para poder intentar restablecerlo y lograrlo de una manera más efectiva? Bueno, mira, cualquier hijo quiere tener una relación buena con sus padres. Cualquier hijo, a pesar de que su padre se haya equivocado, quiere tener esa conversación y en el momento en que su papá o su mamá se siente con él, hasta el pedir perdón. Hay momentos donde nosotros como padres, ya cuando los niños están más grandes, nos toca pedir perdón. Yo a veces a mis estudiantes tengo que detenerme un momento y decirle, ay, ¿sabes que me equivoqué? ¿Me perdonas? Y eso causa en ellos algo. Y ellos mismos saben que cuando ellos se equivoquen, pueden hacerlo y pueden cambiarlo. Entonces, somos los modelos. Entonces, al ser nosotros modelos, tenemos que modelarles a ellos, valga la redundancia, que nosotros no vamos a equivocar, pero que hay una palabra que podemos decir. Hay acciones que podemos hacer. Le pido perdón. Vamos a empezar de nuevo, vamos a intentarlo, pero ser intencionales. Yo estoy siempre practico el tener esa práctica, esa intencionalidad, esa constancia. Entonces, no es de la boca para afuera, sino tener esa intencionalidad de que si te pido perdón y vamos a empezar de nuevo, preguntarte qué cosas tú quisieras que papá cambiara o que mamá cambiara o mejorara. Entonces, ahí empezar a practicarlos. Entonces, nos equivocamos, nunca es tarde y nos mantenemos la vida completa aprendiendo a comunicarnos. Ya para terminar, Nicole, dejamos de todas formas que nuestros niños se comuniquen, pero el juego ya dijiste que es fundamental. ¿Cómo podemos integrarlo para finalizar y quizás cuáles debemos elegir para conectar con ellos y comunicarnos mejor? Bueno, sí, el juego es súper importante porque el interés del niño es el juego y los niños aprenden por medio del juego. Hay muchos que podemos hacer. La parte artística es una forma de jugar. Nosotros podemos hacer juegos con ellos hasta ver sus intereses, lo que sienten, lo que desean por medio de un dibujo. Le podemos pedir, después de leer un cuento, de las emociones, hay un libro chulísimo, y a partir de ahí, pues decirles a ellos, vamos a ver una experiencia que les haya pasado. Y a través de ese dibujo, los niños se comunican. A veces el cambio de roles, donde nosotros vamos a ser los niños y ellos son los adultos. Entonces también podemos decir, bueno, mira, yo voy a hacer esto y ustedes me van a corregir a mí o me van a decir a mí qué yo voy a hacer. Entonces ese cambio de roles también permite que los niños puedan ellos mismos internalizar cuáles son las conductas adecuadas, porque ahora se tienen que convertir en adultos, tienen que actuar como adultos. Entonces esa es una alternativa muy chula de juego. Muchas veces también cuando están jugando, le pueden decir a los niños que le expliquen a ellos las reglas. Creo que me expliquen a mí las reglas para ver cómo vamos a jugar este juego, o pedirles a ellos que nos digan a nosotros qué quieren jugar, qué quieren ustedes jugar. Y al comunicarnos ellos el juego, pues ¿qué hago? A los niños les encanta sentirse escuchados hasta en eso del juego. Y ahí mismo, en caso de que veamos que quizás podemos ayudarlos, guiándoles por medio de esa explicación que ellos dicen, ¿y qué piensan si podemos agregar esto? Inteligentemente, claro está, porque nosotros sabemos cómo podemos ir guiando esa conversación, pero estamos permitiendo que ellos en su interés puedan comunicarse con nosotros. Entonces, de manera artística, cambio de roles, poder hasta jugar en los juegos que ellos se inventen y nosotros creamos también juegos con ellos. Todo lo que circule alrededor del juego va a ser clave para tú comunicarte con un niño, porque ahí es que el niño es feliz. Muchísimas gracias, Nicole. Qué bueno que pudiste hacer estos aportes grandiosos para este segmento Aprendo con la novia de Villa. Y ya ustedes saben, a jugar para comunicarse.